Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 13 del curso de jQuery. En este tutorial seguimos viendo métodos y nos toca ver el método para añadir y quitar clases CSS. Vamos a empezar como siempre con nuestro archivo y con la estructura básica. Vamos a empezar creando dos párrafos. Vamos a crear dos párrafos donde vamos a colocar texto. Y acá tengo ya los dos párrafos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro script y el document ready. Ahora vamos a empezar realizando la marcación, pero antes de esto vamos a tener que crear una pequeña hoja de estilos o un estilo para poder ver cómo funciona esto de añadir o quitar clases. Entonces vamos a crear style, un style, y dentro vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase rojo, por ejemplo, y dentro de esta vamos a añadir, por ejemplo, un color. Color, vamos a colocar red. Además vamos a añadir, por ejemplo, un background color. Vamos a colocar un blue. Entonces ya tenemos acá un estilo muy sencillo donde se va a aplicar un color rojo y un color de fondo azul, y todos estos pertenecen a la clase rojo. Ahora sí, como podemos ver, ninguno de estos elementos posee esta clase, y para esto jQuery nos da el método de clase para poder añadir o quitar clases a determinados elementos. Para esto vamos a empezar primeramente seleccionando, entre comillas simples, vamos a colocar que todos los párrafos, en este caso, que solamente me seleccione al último párrafo. Damos la notación de punto y colocamos lo siguiente: add class, punto y coma, y dentro de comillas vamos a colocar el nombre de la clase que queremos aplicar a este elemento. En este caso la clase se llama rojo. Colocamos simplemente rojo, no vamos a colocar punto porque se sobreentiende de que es una clase. Entonces, si guardamos y actualizamos, vamos a buscar acá, método clase. Como podemos ver, el último párrafo tiene un color de fondo azul y el texto en color rojo. De esta forma le hemos aplicado. Si vemos en ver código fuente, bueno, nos va a salir el código fuente que viene donde no tiene ninguna clase aplicada. Pero si hacemos clic en inspeccionar elemento y seleccionamos este párrafo, vamos a ver que tiene aplicada la clase rojo. O sea, jQuery ha incluido esta clase a este párrafo. Ahora, para realizar el proceso inverso, vamos a hacer que este tenga la clase rojo. Vamos a comentar, vamos a actualizar y vemos que está perfectamente, y si damos en código fuente vemos que este párrafo tiene ya agregado la clase rojo. Pero ahora vamos a hacer lo opuesto, vamos a quitarle la clase a este elemento. Entonces vamos a descomentar y en vez de poner add class vamos a poner remove class. De esta forma, remove class. Con esto estamos diciendo a jQuery que remueva la clase rojo a este elemento, en este caso plast, en este caso al último párrafo. Acá podemos colocar IDs, podemos colocar por clase. Bueno, esto ya lo vimos en la parte de selectores. Si guardamos y actualizamos, vemos que se ha quitado la clase a este elemento
y se mantiene como por defecto. Si damos en inspector de elementos, vamos a seleccionar y vemos que tiene lo que es el atributo clase, pero que en su interior está vacío, no tiene ninguna clase aplicada. En ver código fuente, de igual forma vemos que sí se mantiene acá en el código fuente original, pero que dinámicamente fue removido por jQuery. Ok, entonces de esta forma hemos visto cómo funciona este método de añadir clase y remover clase. Esto, por ejemplo, lo podemos utilizar para cambiar el estilo de un formulario. Por ejemplo, si el formulario está vacío y el usuario está intentando enviar un formulario vacío, podemos añadir una clase al campo de texto y podemos remarcarlo de un tono rojo. Entonces podría ser una utilidad que se podría utilizar en eso y en muchos otros ejemplos. En este caso estamos añadiendo una clase que ya existe en una hoja de estilos. Es muy diferente a usar lo que es el método CSS. Recordarás que el método CSS también nos permitía añadir un determinado estilo a un elemento. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el método CSS solamente añadirá una determinada clase a un elemento. Pero si yo tengo como 50 páginas y tengo que cambiar, por ejemplo, el estilo, en vez que sea rojo, sea azul, voy a tener que ir cambiando a todas esas páginas y eso va a hacer que sea un trabajo mucho más arduo, más tedioso. En cambio, con el add class está añadiendo una clase ya existente en una hoja de estilos. Y si yo cambio la hoja de estilos, por ejemplo acá en vez de red pongo azul, automáticamente va a aplicar a todas las páginas que yo tenga asociada esta hoja de estilos. Entonces es mucho más práctico, pero dependerá como siempre del diseño que estés realizando. Bien amigos, con esto hemos llegado al fin del tutorial. En el siguiente tutorial vamos a ver otro método.